Hola, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a estas dos últimas sesiones de este curso de Historia General del Español. Como bien ya lo escucharon, hoy vamos a ver o vamos a juntar más bien las dos sesiones de clase. Esto debido a cuestiones de tiempo y también porque pues ya lo que nos queda por ver solamente es la parte 2 y 3 de la unidad número 7, las cuales son algo breves, entonces también el contenido de esta unidad pues ya no abarca para tener dos sesiones por separado. Así que por lo mismo he decidido que las últimas dos sesiones, la sesión 15 y la sesión 16, pues las veamos en esta misma grabación. Así que por lo mismo esta grabación pues va a durar un poquito más de una hora. Espero que no sea tedioso para ustedes. Voy a tratar de hacerlo lo menos tedioso, lo menos aburrido para ustedes. Igual el contenido que vamos a ver es un contenido ya más aplicado a la actualidad. Entonces, pues de ahí vamos a estar sacando algunos ejemplos que yo creo que pues nos van a ayudar a mantenernos enfocados en el tema que vamos a estar viendo. Y bueno, pues por esas razones que vamos a ver las últimas dos sesiones en esta misma grabación. Pero pues antes de iniciar con el tema, me gustaría comentarles algunas cosas porque pues ya esta es la última grabación que van a ver. Primeramente, quisiera comentarles que tenía una actividad preparada, bueno, más bien dos actividades planeadas para encargarles esta semana, pero me di cuenta que todavía falta que realicen la evaluación final, la cual va a ser un ensayo que ahorita les voy a explicar al final. Este, pero pues se supone que el módulo acaba este domingo, así que pues no van a tener oportunidad de realizar varias actividades y pues em, tampoco quiero saturarlos de actividades porque a mí me importa más que realicen lo que es la evaluación final. La evaluación final que consta de un ensayo, pues la verdad es que no es tan complicada porque el ensayo es reflexivo, es con sus propias palabras, pero aún así pues les va a tomar un poquito de tiempo, entonces no quiero saturarlos con otras actividades y sobre todo si nada más tenemos estos días para poder concluir con la entrega de todas estas actividades y proyectos, entonces por esa razón he decidido solamente asignarles una actividad la cual no les va a tomar mucho tiempo, yo creo que si acaso unos 15 20 minutos, porque esta actividad que les voy a encargar, que les voy a pedir, es una actividad muy importante, tanto para ustedes y también en este caso para mí, porque a mí me va a ayudar mucho para los siguientes cursos que pueda impartir en esta universidad y también para mi desarrollo como docente para futuro. Y esta actividad que les voy a encargar que realicen es una evaluación docente. Esta evaluación docente es un cuestionario que elaboré en Google Forms, este, y es una evaluación enfocada a mí, a mi trabajo como docente, a mi trabajo enseñando el contenido, con el material que preparé, con las estrategias que utilicé, con la evaluación que estuve utilizando con cada uno de ustedes. Entonces, ustedes en este cuestionario que más adelante les voy a compartir en la plataforma, ustedes pues se van a encargar de evaluarme en mi trabajo como su maestro. Si ustedes se fijan, pues aquí viene el título del cuestionario, que es evaluación docente, y viene también una breve descripción donde menciona lo siguiente. Dice, hola, te agradecería mucho que pudieras tomarte unos minutos para contestar, perdón, el siguiente cuestionario con el fin de evaluar la labor docente llevada a cabo por el maestro en el curso de Historia General del Español durante el módulo 2. Tus respuestas se tomarán en cuenta para mejorar mi labor como docente, por lo cual te pido de favor que respondas honestamente a cada pregunta. ¿Ok? Entonces, esta evaluación, como les comentaba ahorita, es muy importante que ustedes la realicen porque a mí me ayuda como docente a saber qué cosas estuve haciendo bien durante la realización de este curso, pero también qué cosas necesito mejorar, qué cosas no tomé en cuenta, quizá algunas necesidades,
algunos intereses de su parte como alumnos o alguna cuestión del contenido, de las plataformas que estuvimos utilizando. Entonces, sí les voy a pedir que ustedes respondan sinceramente este cuestionario. Eh, de hecho, yo creo que voy a quitar este apartado de nombre porque, pues para que ustedes tampoco no se sientan intimidados o con el pendiente de que, es que luego el maestro Emilio va a saber que fui yo. No, la verdad es que no. Incluso si le dejo la respuesta del nombre, no hay ningún problema, porque pues no me voy a enojar con ustedes, no voy a tomar venganza, porque realmente a mí me ayuda mucho y me sirve mucho eh, que me realicen una evaluación como docente, porque lo que yo quiero es mejorar, ¿sí? Sé que algunas cosas se hicieron bien, pero sé que también otras cosas se necesitan mejorar, necesitan retroalimentación, entonces, por esa razón es que no me enojaría, al contrario, estoy abierto a la crítica, crítica constructiva, no crítica de destrucción, destructiva. Entonces, por esa razón les pido que contesten de manera honesta, contesten seguros, sin miedo. Yo pues voy a estar viendo sus respuestas y pues voy a estar considerando cada una de sus respuestas, de sus propuestas. También pueden proponer, creo que al final viene una pregunta aquí, escribe alguna sugerencia para mejorar la labor docente. Ustedes siéntanse con toda la confianza de realizar sugerencias, realizar propuestas, porque eso a mí me sirve mucho. O sea, me pueden decir, ¿sabe qué, maestro? En esta actividad que nos sugirió esta plataforma, yo le recomiendo esta otra, o ¿sabe qué? Yo le recomiendo que en las clases pueda implementar este tipo de videos, este tipo de actividades. Este, y todo eso a mí, la verdad, me puede servir mucho porque me ayuda a enriquecer mi experiencia como docente. Y pues este cuestionario, la verdad, no es tan extenso, son un total de 12 preguntas que, pues, si ustedes se sientan para contestarlo, pues se tardan a lo mucho, yo creo que unos 20 minutos, ¿sí? Entonces sí les voy a pedir de favor que contesten este cuestionario. Este cuestionario tiene un valor de 3 puntos porque es una actividad que les estoy encargando como tarea. Y bueno, aparte de este cuestionario que van a realizar, eh, bueno, no sé si recuerdan que en la primera sesión yo les comenté que cada actividad tenía un valor de 3 puntos porque el porcentaje que le di a las actividades en la calificación final es de 15%. Entonces mi plan era encargarles 5 actividades, pero ahorita por cuestión de tiempo solamente han sido 4. 3 que ya realizaron y con este cuestionario 4. Entonces tenemos 12 puntos, quedan 3 puntos volando, o bueno, entre comillas volando porque ya estuve considerando cómo puedo evaluarles esos 3 puntos que faltan y pues en esos 3 puntos los voy a dejar para lo que es asistencia y participación. ¿Cómo voy a evaluarles yo la asistencia y la participación? Primeramente, la asistencia con el cumplimiento de tareas y proyectos. Si yo veo que tienes este, todas las tareas las entregaste, ya sea en el tiempo establecido o fuera de tiempo, con que las hayas entregado todas en su totalidad, ya tienen los 3 puntos. Y también lo que es la participación, porque estuviste participando en investigación, estuviste participando elaborando los proyectos, también hubo una actividad de presentación de grupo al principio del curso en donde participaron, entonces también ahí les voy a considerar la participación. Entonces, este factor o este elemento de asistencia y participación se los voy a evaluar con las tareas que estuvieron realizando y que me entregaron durante este curso. Así que si tú entregaste todas las tareas, ya sea a tiempo o fuera de tiempo, ya tienes los 3 puntos ganados. Si te faltó una u otra, bueno, ya pueden variar los puntos. Puede ser 1 punto, puede ser 2 puntos, ya eso yo lo estaré checando con mi rúbrica para evaluarlos. Entonces quiero que sepan que esos 3 puntos que sobran,
pues van a ir enfocados en lo que es la asistencia y la participación. De hecho, también por eso les abrí nuevamente las fechas de todas las actividades y proyectos que realizaron en este curso. Están habilitados hasta el día 30 de abril, así que si les falta elaborar alguna actividad, algún proyecto o no, o ya la tienen realizada, pero no la pudieron entregar porque se cerró la actividad o se cerró el proyecto, pues pueden subirlo. O sea, tienen hasta el 30 de abril para habilitar, digo, para entregar estas actividades y proyectos, ¿ok? También este cuestionario va a estar habilitado hasta el día 30 de abril. El curso se supone que termina el día 27, pero ahorita por cuestiones de tiempo les voy a dar chance que todavía hasta el 30 de abril puedan ustedes entregar sus actividades y proyectos. Y en estos días, mientras ustedes terminan este cuestionario, mientras terminan la evaluación final este, de este curso, yo voy a estar evaluando sus actividades y sus proyectos para que ya nada más acercándose el día 30 yo solamente les evalúe este cuestionario y les evalúe lo que es el ensayo que me van a realizar, que ahorita al final de esta sesión pues se los voy a explicar para que ya quede claro cómo van a realizar este ensayo, ¿ok? Entonces, sí les pido de favor que no se olviden de realizar este cuestionario y también que realicen las actividades y proyectos que tienen pendientes, porque pues para eso les estoy dando esta oportunidad de que las entreguen para el día 30 de abril. Igual si tienen alguna duda, perdón, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, también me lo pueden decir y con gusto pues se las atiendo. Me pueden preguntar por WhatsApp, por correo y ahí les estaré respondiendo, ¿ok? Entonces, bueno, ya habiendo dicho esto, pues ahora sí, vamos a concluir con la unidad número 7 de este curso, que en esta unidad pues estuvimos hablando sobre el español contemporáneo, el español actual, el español que hablamos en la actualidad en nuestro país, en América Latina y también en lo que es actualmente España. Estuvimos viendo algunos puntos muy importantes como por ejemplo el español en México, vimos su importancia, vimos la historia del español en México. Vimos los rasgos del español mexicano, vimos rasgos fonéticos, vimos los rasgos léxicos, sus rasgos de la gramática y la sintaxis. También vimos el español mexicano en la cultura, las variedades regionales del español mexicano, la norma culta y la enseñanza. Y luego también abordamos lo que fue el español actual, sus variedades, sus problemas y sus tendencias. Vimos las variedades geográficas, las variedades sociales, vimos también lo que son las variedades situacionales, la desigualdad educativa y lingüística, la pérdida de lenguas indígenas. Luego los prejuicios lingüísticos, vimos también la influencia de la tecnología, la globalización y los anglicismos y también lo que es los neutros y estandarización mediática. Y por último, los cambios gramaticales y en el léxico del español mexicano. Y ahora vamos a hablar sobre la lengua oral y escrita en el español actual, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la actualidad tenemos dos maneras de comunicarnos. Todo idioma, no solamente el español, todo idioma en la actualidad tiene dos formas de comunicarse. Una es a través de la lengua oral y otra es a través de la lengua escrita. Anteriormente, en la época de, de la prehistoria, cuando habitaba la primera población de la humanidad, pues obviamente no había como tal un sistema de escritura, ¿verdad? No había como tal un abecedario, no había como tal, ni siquiera se podría decir que hubiera algún instrumento donde se pudiera, que pudiera ayudar a escribir o que pudiera ayudar a registrar lo que uno escribía, entonces era muy complicado llevar a cabo una comunicación a través del lenguaje escrito. Entonces, el recurso que se utilizaba por instinto o por naturaleza fue lo que es la lengua oral, lo hablado, ¿sí? Lo dicho a través de la boca, ¿sí? Entonces,
Se puede decir que la lengua oral pues fue como el primer instrumento o el primer medio de comunicación para la humanidad y ya más adelante cuando la humanidad evoluciona y evoluciona también en su manera de comunicarse, es que comienza a desarrollarse lo que es la lengua escrita y esto aplicado pues a cualquier idioma, cualquier lengua que se habla hoy en día. Hoy nosotros la lengua oral pues lo utilizamos en nuestra habla cotidiana, es nuestro primer medio de comunicación con toda persona que conocemos, familia, amigos, lo utilizamos en el trabajo, lo utilizamos para exposiciones, lo utilizamos para dar algún aviso, para dar algún anuncio, para las llamadas, ¿verdad? Pero también hoy en día solemos utilizar mucho lo que es la lengua escrita. Anteriormente la lengua escrita era muy utilizada para la redacción de cartas, cuando no había tecnología, o más bien, no, tecnología no, porque si les digo que no había tecnología es un mal concepto, es una mala idea, porque siempre existió tecnología. Pero cuando no había estas redes sociales, este medio digital, este, pues eh, la herramienta utilizada para comunicarse pues eran las cartas, ¿no? Y pues a través de estas cartas uno escribía y escribía lo que uno quería, ¿no? Escribía sobre su día, sobre sus sentimientos, sobre sus pensamientos, pero hoy en día a través de las redes sociales pues utilizamos el sistema del lenguaje escrito para mandar mensajes, para mandar correos, ¿verdad? Entonces, tanto el día de hoy seguimos utilizando mucho la lengua oral como lo que es la lengua escrita. Y hay quienes dicen, no, yo creo que la lengua oral es mejor. Y ahorita vamos a ver por qué uno puede llegar a decir eso. Pero hay quienes dicen, no, para mí la lengua escrita es mucho mejor. Hay quienes se les facilita más comunicarse de manera oral y hay quienes se les comunica más comunicarse de manera escrita. Por lo regular, los que se comunican de manera oral suelen ser personas muy espontáneas, muy extrovertidas y por lo regular los que se comunican a través de la lengua escrita suelen ser personas un poquito introvertidas o suelen ser personas que leen mucho, suelen ser personas que tienden a reflexionar mucho en su interior y que conocen muy bien sus sentimientos, sus pensamientos y por eso es que pueden comunicarse de manera más clara y asertiva a través de la lengua escrita. Entonces, hay todo este debate, ¿no? De que qué tipo de lengua es mejor, si la lengua oral o la lengua escrita. Cada una pues tiene sus propias características, cada una tiene sus propias ventajas y sus desventajas. Y el hecho de que tú prefieras una sobre la otra, pues tampoco quiere decir que está mal. Simplemente cada uno tiene una mejor manera de comunicarse, ¿ok? Entonces, por eso es que vamos a estar viendo lo que es la lengua oral y escrita en el español actual. Cómo es que actualmente en nuestro idioma español las utilizamos y qué características tienen. Así que, pues vamos a comenzar. Y primeramente tenemos lo que es la lengua oral, en donde nos menciona que es la forma más espontánea y natural del español, ¿sí? O sea, cuando uno se comunica de manera oral, no lo piensa mucho, ¿sí? O sea, no se tarda minutos para saber qué decir. En ocasiones sí, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos en una situación que requiere a lo mejor de mucha formalidad o cuando a lo mejor no conocemos a alguien y pensamos, bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo preguntar? ¿Verdad? Pero por lo regular, cuando queremos comunicarnos de manera oral en cualquier situación cotidiana, pues lo hacemos de manera espontánea. Por ejemplo, si alguien se nos queda viendo en la calle y nos sonríe, pues de manera natural y de manera espontánea le decimos hola, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando alguien nos habla, pues no nos quedamos pensando de que, ay, me está hablando, ¿para qué? ¿Por qué? Sino que inmediatamente contestamos, mande, dime, o qué pasó, ¿verdad? O sea, es una forma de comunicarnos espontánea, en donde no requerimos pensar mucho lo que vamos a decir y también es natural, ¿sí? No, cuando uno habla de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su carácter, ¿sí? Por lo tanto, es que esta manera de comunicarse pues es natural.
Sí, hay quienes hablan de acuerdo a su cultura, hay quienes hablan de acuerdo a su clase social, hay quienes hablan de acuerdo a su forma de pensar, a cómo se sienten. Entonces, por eso es que esta manera de comunicarnos, pues se considera natural. No tienes que fingir una manera de hablar porque tú ya tienes una propia. ¿Ok? Y luego aquí también nos menciona que este tipo de lengua es aprendida durante la infancia, ¿sí? O sea, nosotros no aprendemos a hablar cuando somos adultos, sino que aprendemos a hablar, aprendemos a utilizar un idioma desde que somos niños. ¿Por qué? Porque empezamos a escuchar las palabras, empezamos a escuchar las voces de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de las personas que nos cuidan. Entonces, como estamos constantemente escuchando, pues es fácil aprenderlo. A ver, discúlpenme un momento. Discúlpenme, me llegó una llamada y pues tuve que contestarla. Una disculpa por la interrupción. Pero bueno, les comentaba que la lengua oral se aprende durante la infancia porque pues tenemos esta influencia de voces, palabras, expresiones que escuchamos desde pequeños y nosotros nos vamos adaptando a estas palabras o a esta manera de comunicarse que vamos escuchando. No, no es tan difícil de aprender porque estamos rodeados de un entorno en donde existe esta manera de comunicarnos, ¿sí? De hecho, se dice que el mejor momento, la mejor etapa para aprender un idioma es durante la infancia, ¿sí? Este, de hecho, yo me he dado cuenta que en la actualidad muchos padres de familia acostumbran a sus hijos a meterlos a clases de inglés desde que son pequeños, desde que tienen 4 o 5 años, para que aprendan más fácil lo que es el idioma inglés, ¿sí? De hecho, yo me acuerdo cuando trabajaba en un colegio que era de nivel básico, yo recuerdo que se hacía mucho énfasis en esto, de que era muy importante que desde preescolar los niños ya llevaran clases de inglés. No importaba si el contenido era solamente didáctico o si el contenido era solamente lúdico, o sea, que lo aprendieran a través de juegos, a través de ver una película, a través de ver alguna caricatura, no importaba porque querían que los niños que se aprovechara que tenían todavía esta edad de la niñez, de la infancia, para que aprendieran el idioma inglés. Entonces, por eso es que la mejor etapa para aprender un idioma es durante la infancia, ¿ok? Ya en la adultez o desde la juventud, pues es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque pues tendemos a razonarlo mucho, tendemos a incluso incomodarnos o a darnos pena el hablar este idioma, pero la realidad es que cuando estamos en un entorno donde ese idioma es muy hablado, es muy utilizado, pues es más fácil aprenderlo. Por eso es que desde niños lo aprendemos mucho más fácil y no es tan complicado aprenderlo, ¿sí? También, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos. Digo, yo sé que estamos hablando del español, pero pues es un ejemplo que también puede aplicar. Pues yo considero que sé un 30% inglés. Puedo de cierta manera hablarlo un poco, pero escribirlo se me dificulta más. Pero yo de las veces que he ido a Estados Unidos, siempre trato de, en la medida que sea posible, hablar inglés cada que se pueda, ¿sí? Entonces, me he dado cuenta que cada vez que voy a Estados Unidos y que procuro hablar inglés, me es más fácil hablarlo allá que hablarlo aquí. ¿Por qué? Porque aquí casi no se habla, ¿sí? Aquí no se habla porque aquí tenemos otra lengua materna que es el español. Pero estando allá en un entorno donde la lengua materna es el inglés y todos lo hablan y todo lo que lees, todo lo que escuchas es inglés, es más fácil hablarlo.
Digo, uno pensaría, no, pero pues es que allá sería más difícil porque a lo mejor se van a burlar de tu acento, se van a burlar de tu pronunciación, se van a burlar de que las palabras las dices al revés y las expresiones todas mal, pero no. ¿Por qué? Porque estás en un entorno donde todo lo que se habla, todo lo que se lee, todo lo que se dice es inglés. Por eso es más fácil hablarlo. De la misma manera, cuando un bebé, cuando un niño está en un entorno familiar o en un entorno donde, no necesariamente familiar, pero sí un entorno social donde se habla el español, donde todo lo que escucha, todo lo que ve es español, pues es más fácil que lo pueda aprender. Y si ustedes se fijan, el niño cuando tiene sus 3, 4 años, que está empezando a hablar, que está empezando a decir sus primeras palabras, aunque las dice todas mochas, aunque las dice con una mala pronunciación o las letras no las pronuncia bien, al niño no le importa, porque lo que el niño quiere es comunicarse, el niño quiere aprender a hablar, aprender a comunicarse, ¿sí? Porque es necesario para su sobrevivencia. Entonces, por esa razón es que durante la infancia es más fácil aprender a hablar cualquier idioma, ¿ok? Y bueno, otra característica muy importante es que la lengua oral presenta características como el uso de muletillas, y esto es algo que solemos hacer mucho en la manera en la que hablamos. Solemos utilizar comillas como, o sea, como, ¿me entiendes? Bueno, está bien, fíjense, hablando de esta muletilla. Entonces, es algo normal, algo, no digo que malo, sino que es algo que adoptamos indirectamente a nuestro lenguaje y que ya lo decimos de manera inconsciente. Yo recuerdo que en una ocasión estaba en primero de prepa, primer semestre, y recuerdo que tenía una maestra de orientación vocacional que ella sí tenía de plano una muletilla súper marcada. O sea, ella cada palabra, y no estoy exagerando, cada palabra u frase o oración que decía, siempre las terminaba o las comenzaba con un este. Y recuerdo que en una ocasión, pues en su clase yo estaba aburrido, entonces yo la estaba escuchando hablar y yo ya me había dado cuenta que ella tenía esta muletilla. Claro, sin afán de ofenderla ni criticarla ni nada de eso. Todos los maestros de ley tenemos una muletilla. Pero yo recuerdo que cuando yo la estaba escuchando hablar, pues yo estaba muy aburrido en la clase, entonces me propuse a contar cada vez que mencionaba la muletilla este. Entonces me acuerdo que toda la clase me la pasé así, estuve callado y nomás la estuve viendo y ya estaba de que yo contando, no les voy a mentir, en toda la clase conté más de 50 estes y yo me quedé así como que wow, o sea, no manches, o sea, qué muletilla tan marcada tenía esta maestra, y no es que ella estuviera mal, sino que todos tenemos o todos utilizamos muletillas cuando estamos hablando, algunos por nervios, otros porque ya están acostumbrados a hablar así y otros porque simplemente ya es algo que como lo escuchas que los demás lo dicen, pues ya es algo que también indirectamente empiezas a decir, ¿sí? Y no es que esté mal, repito, porque muchas veces podemos sentirnos regañados o juzgados o criticados cuando decimos una muletilla, pero la realidad es que pues es algo característico de nuestro español, es algo que forma parte de nuestra manera de comunicarnos, ¿sí? Entonces, el español también perdón, por esto, por el uso de muletillas. Ahora también por lo que es una entonación expresiva, o sea, nosotros, de acuerdo a la manera en cómo decimos las cosas, es como expresamos cómo nos sentimos, ¿sí? Por ejemplo, si una persona llega contigo y te empieza a decir las cosas muy rápido y es que tengo que hacer esto y lo otro, y tú intuyes por la manera en cómo está hablando, que está hablando rápido, que está hablando muy efusivo, tú entiendes que esa persona o está muy apurada o está muy ansiosa, ¿sí? ¿Por qué? Por la manera en cómo te está comunicando las cosas, ¿sí? O por ejemplo, si tú ves a una persona y la estás escuchando y esta persona está de que,
no, pero pues es que, eh, pues es que no sé cómo voy a realizar la tarea y, o sea, por esa manera de hablar tú intuyes que la persona o está desanimada, o está preocupada, o está triste, ¿verdad? Entonces, la manera en que nosotros hablamos, en que entonamos las palabras, es una manera expresiva, es decir, que expresa nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿ok? Esa es otra característica de nuestra lengua oral en el español que actualmente hablamos. Y también tiene que ver otra característica muy importante es cuando nosotros hacemos lo que se le llama la elisión de sonidos, es decir, cuando nosotros acortamos sonidos de las palabras. Por ejemplo, actualmente, en lugar de decir está bien, hay quienes dicen está bien. O por ejemplo, hay quienes en lugar de decir voy para allá, ¿sí? O por ejemplo, cuando decimos sí, hombre, en lugar de decirlo así, decimos sí, hombre, hombre. O sea, sabemos que lo estamos diciendo sin considerar la letra H. O sea, entonces, o por ejemplo, en lugar de decir nada más, decimos nada más o no más. Y ese es un fenómeno o un proceso que se llama elisión de sonidos, cuando le quitas sonidos a la pronunciación de palabras. Y es algo también característico de nuestro español actual en la lengua oral. ¿Por qué? Porque es algo que ya se volvió tradicional en nuestra manera de comunicarnos. Entonces, esa también es otra característica de la lengua oral. También tenemos lo que es el uso frecuente de formas coloquiales o de frases o expresiones populares de nuestro español actual, como por ejemplo cuando decimos chido, está padre, cuando decimos eh, ¿qué otro ejemplo les puedo dar? Órale, ¿sí? ¿Qué otra expresión popular? Mm, pues también la expresión de o sea, todas estas expresiones que solemos decir son ya formas coloquiales o frases populares que forman parte de nuestro vocabulario y que ya es reconocido dentro de la lengua oral del español. Entonces, esa es otra característica que también debemos de considerar en la lengua oral. Y también que hoy en día tenemos lo que es el uso y la presencia de anglicismos y términos de moda en nuestro español actual. ¿Qué son los anglicismos? Son palabras que tomamos prestadas de otro idioma, principalmente del inglés, ¿sí? En nuestro español actual solemos utilizar muchas palabras que son adoptadas del inglés, como por ejemplo, en lugar de decir internet, muchas veces decimos wifi, ¿ok? O, por ejemplo, muchas veces en lugar de decir ahí va la persona que me gusta o ahí va la persona que te gusta, decimos ahí va tu crush, ¿verdad? Así como dicen los chavos de ahora. O, por ejemplo, cuando alguien nos va a adelantar algo que no hemos sabido, algo que no, que no hemos visto, principalmente, por ejemplo, en lo que son las películas, en lugar de decir, te voy a dar un adelanto, que decimos, te voy a dar un spoiler, ¿verdad? Que son estas palabras, pues son palabras que vienen del inglés y que nosotros adoptamos y forman parte de los anglicismos de nuestro español actual, lo cual tampoco es malo, es ya una característica usual, normal de nuestro español. ¿Por qué? Porque ya recordemos que ya vivimos en un mundo globalizado, en un mundo donde, perdónenme, es que me llegó un mensaje, en un mundo donde realmente estamos interconectados a través de las redes sociales, entonces ya es más fácil que adoptemos palabras del inglés a nuestro español. Discúlpeme, voy a hacer otra pausa, me llegó un mensaje, en un momento continuamos. Sí les pido una disculpa, ahorita regreso. Ok, ya estoy de regreso. Una disculpa por otra interrupción. Lo que pasa es que ahorita en el trabajo, bueno, en la prepa en la que estoy trabajando, pues tenemos algunas actividades
Entonces, de repente me mandan mensaje o me hacen alguna llamada y pues ocupo contestar, ¿no? Entonces sí les ofrezco una disculpa y pues a lo mejor pudiera ser que en algún otro momento me puedan interrumpir de nuevo, pero pues les ofrezco una disculpa con anticipación por si, por si vuelve a suceder. Pero bueno. Retomando lo que es la lengua oral, tenemos otra característica también muy importante que es la interacción cara a cara o digital, resalta la función comunicativa e interpersonal de este registro. O sea, también en esta manera de comunicarse entra un factor muy importante y que es también revelador en la información que estamos comunicando o que otra persona nos está comunicando, que es la interacción cara a cara. Cuando tú te comunicas con alguien de manera oral, por lo regular, es a alguien que estás viendo y que esa persona también te está viendo a ti, ¿sí? Claro, hoy en día también existe la lengua oral o la manera de comunicarnos de manera oral sin necesidad de tener una interacción cara a cara, como lo es a través de un teléfono, de una llamada, o como lo es a través de un mensaje de audio, ¿no? Que ahí pues no estamos viendo a la persona en ninguno de estos casos, pero sí nos estamos comunicando de manera oral a través de un medio digital. Pero cuando lo estamos haciendo cara a cara, podemos obtener mayor información sobre lo que nos está comunicando la persona. Muchas veces la persona te puede decir, estoy bien, pero su semblante, su rostro comunica otra cosa. Entonces tú sabes que lo que está diciendo con su expresión facial no empata, no es coherente. Entonces lo que te está diciendo no es real y tú puedes tomar la iniciativa o tomar o dar el paso de preguntarle, oye, lo que me estás diciendo es cierto, es que mira, te noto así, así, así. Entonces, el factor de la interacción cara a cara es importante y es necesario para que la comunicación oral pues se dé de manera apropiada y se lleve a cabo una muy buena comunicación entre ambas partes, ¿ok? Entonces, bueno, pues estas son las características de la lengua oral. Aquí en mis apuntes también anoté otro aspecto muy importante que es la función principal de esta manera de comunicarse, que es que su función principal es comunicativa e interpersonal, enfocado en el contexto inmediato y en la interacción cara a cara o digital a través de audios y videollamadas, ¿ok? Y bueno, vamos a continuar ahora con la lengua escrita, que esta manera de comunicarse pues es un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque aquí tienes que considerar lo que es la ortografía, lo que es la gramática, lo que es el léxico. No digo que en lo oral no, pero aquí sí se tiene que considerar necesariamente. En el oral todavía puedes darte esa libertad de no tomarlo muy en cuenta, pero en la lengua escrita sí. Entonces, por esa razón es que la lengua escrita es más compleja que la lengua oral. No estoy diciendo que es muy difícil, sino que es compleja en el sentido que tienes que tomar más aspectos o más elementos en cuenta. ¿Sí? Como lo es el abecedario, como lo es las reglas ortográficas, las reglas gramaticales, las reglas de vocabulario. Entonces, por esa razón es que muchas personas a veces prefieren mejor comunicarse solamente de manera oral que de manera escrita. De hecho, a veces cuando estoy hablando con mi esposa por WhatsApp y de repente me pasa que le digo, oye, ¿sabes qué? Mira, te voy a empezar a mandar audio porque ya me cansé de escribir, pero no tanto porque me haya cansado de teclear, sino de que me canso, me fastidia que, por ejemplo, voy a escribir una palabra o voy escribiendo el texto y se me olvidó ponerle un punto. Entonces me tengo que regresar o tengo que borrar todo o a lo mejor el acento se lo puso una letra equivocada, entonces tengo que regresarme otra vez. O por ejemplo, de que estoy escribiendo y ya ven que ahorita ya con estos teléfonos inteligentes, pues tienen la opción de autocorrector. Entonces estás escribiendo y te lo corrige sin que
sin que estés buscando que tú quieras que te lo corrija. Entonces tienes que regresarte otra vez a tú mismo, corregir esa palabra, cambiarla por la original. Entonces, a veces por esas razones que yo sí le digo a mi esposa, ¿sabes qué? En lugar de escribirte, te voy a mandar audio porque así se me hace más fácil tanto contarte lo que te quiero decir como comunicártelo de manera más clara, ¿no? Entonces, pero no estoy diciendo que la lengua escrita es lo peor, que no, que es la más fea, no, no, sino que la lengua escrita sí se requiere tomar más aspectos a considerar en cuenta para que se pueda uno comunicar de manera clara y de manera directa, ¿ok? Y aquí nos menciona otras características muy importantes como lo que es que la lengua escrita es más reflexiva y estructurada. ¿Por qué? Porque cuando tú escribes algo, tú tienes que pensar qué quieres comunicar y mantenerte sobre esa idea, ¿sí? Y cómo lo vas a comunicar. O sea, qué palabras vas a utilizar. Por ejemplo, cuando tú vas a escribir, por ejemplo, ustedes cuando realicen el ensayo, en cada texto, en cada párrafo que ustedes realicen, ustedes van a tener una idea. Entonces, ustedes tienen que mantenerse concentrados sobre esa idea. Y por eso es que muchas veces toma tiempo escribir, toma tiempo redactar, porque uno tiene que estar enfocado en esa idea que quiere transmitir y en buscar la manera de que se transmita lo más claro y preciso posible. O sea, tienes que pensar, ok, la persona que va a leer esto, ¿quién es? ¿Qué tanto sabe? Porque tú no puedes, por ejemplo, escribir con palabras muy técnicas o muy profesionales si la otra persona no tiene ese mismo conocimiento o si la otra persona no conoce esas palabras, a lo mejor sí tiene conocimiento, pero no lo conoce por medio de esas palabras. Entonces tú tienes que también considerar esos aspectos para cuidar que lo que tú vas a redactar sea claro, sea preciso, sea entendible y que se mantenga en una misma línea, en una misma idea. Mi esposa, ella ahorita, gracias a Dios, ya está terminando su tesis de maestría, pero recuerdo que para ella era un dolor de cabeza redactar, porque ella me decía, Emilio, es que, o sea, yo leo mucho, toda la información que investigo, me paso días leyendo para dedicarme tantos días a escribir y cuando me siento a escribir pasan horas y horas y horas y solamente escribí un párrafo o si acaso dos y ya estoy exagerando. Y yo decía, no manches, o sea, qué complicado, pero no complicado porque sea en sí una tesis, o sea, no porque la tesis sea algo demasiado complejo de elaborar. Claro que sí es complejo, no estoy diciendo que no, pero lo complejo en sí es la parte de la redacción, porque al ser un trabajo profesional se tiene que entender lo que en este caso los tesistas quieren comunicar sobre sus estudios, sobre sus análisis, sus investigaciones. Entonces, con mayor razón, tienen que cuidar lo que van a escribir. Entonces, por eso es que es más reflexivo y es más estructurado la lengua escrita, porque uno tiene que pensar muy bien qué va a escribir, cómo lo va a escribir, ¿sí? Y también estructurada porque pues tiene que tomar en cuenta lo que son las reglas gramaticales, las reglas ortográficas, las reglas sintácticas que pues que podemos obtener de lo que es la Real Academia Española. O sea, uno también cuando va a redactar o va a escribir algo, uno sí o sí tiene que pensar en lo que es la Real Academia Española. Olvídate de pensar en la persona que te gusta, en tu pareja. No, no, no. Tú piensa en la Real Academia Española si en caso de que lo que tú quieras escribir, quieras que esté escrito de manera correcta, o sea, de manera estructurada, de manera gramatical, de manera sintáctica, o sea, que cumpla con la norma académica de la Real Academia Española. Entonces, sí o sí, cuando uno escribe, uno tiene que considerar esta norma académica de esta institución. Y pues la lengua escrita también aquí nos menciona que se desarrolla
en el ámbito escolar. Y esto es algo muy cierto, es algo que pues no aprendemos desde que somos bebés, no como la lengua oral, sino que esto es algo que aprendemos ya cuando estamos en el ámbito escolar. ¿Por qué? Porque en el ámbito escolar se nos enseña primeramente a hacer trazos. Luego se nos enseña que esos trazos que estamos realizando tienen un significado, ¿sí? Que son una letra y cada una tiene un significado y cada una tiene una pronunciación, ¿sí? Y se nos enseña cómo juntarlas, cómo volver las palabras y también cómo conectar las palabras, cómo hacer párrafos, y se nos va enseñando cada vez más esta manera estructurada de escribir. Por lo que es por esto que la lengua escrita se aprende una vez que estamos en el ámbito escolar, ¿ok? Y pues aquí también nos menciona que utilizan normas ortográficas y gramaticales, permitiendo una mayor precisión léxica y complejidad sintáctica, lo que les comentaba anteriormente, con estilos variados según el contexto, desde textos académicos hasta comunicados informales en redes sociales. Y esto es algo muy interesante porque eh, la lengua escrita varía según el contexto, ¿sí? Cuando la lengua escrita es muy compleja o es muy estructurada, es porque se está redactando un escrito para un informe de trabajo, para un trámite, para una carta laboral, este, para un trabajo de clase, un trabajo académico, pero cuando se está redactando algo, y tú lo estás redactando de acuerdo a tu manera de hablar o de acuerdo a las modas y a las tendencias de la sociedad actual, muy probablemente lo estás haciendo en un contexto donde te estás comunicando con alguien por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, o simplemente estás escribiendo una carta para alguien, o sea, para tu papá, para tu amigo, tu amiga, tu pareja, ¿verdad? En donde pues no estás considerando tanto la norma académica porque no es un contexto formal, sino un contexto informal. Por ejemplo, aquí yo tengo algunos ejemplos que me gustaría mencionar porque es algo que sucede, o sea, y no está mal, está bien. Porque, como les digo, la lengua escrita varía según el contexto en el que la estamos empleando. Por ejemplo, en los contextos informales, como cuando estamos escribiendo por WhatsApp, muchas veces lo que hacemos es que, y creo que se los comentaba la clase pasada, muchas veces lo que hacemos es que una pregunta la redactamos con la redactamos con un signo de interrogación al final y al principio no lo ponemos. Y está bien porque estamos en una situación informal. Está mal cuando ya lo hacemos en un trámite, cuando ya lo hacemos en medio de un examen de escuela, ¿sí? O por ejemplo, en un contexto informal donde estamos escribiendo un mensaje por WhatsApp, muchas veces utilizamos abreviaturas como por ejemplo, eh, como el no te preocupes que ponemos NTP, ¿verdad? O el famoso GPI, ¿verdad? Que en lugar de poner gracias por invitar, hacemos o ponemos GPI, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando también, cuando estamos escribiendo en redes sociales, lo que hacemos es que solemos utilizar emojis o solemos utilizar, bueno, a mí me ha tocado ver tanto a mis amigos como alumnos más jóvenes que yo que he tenido, que cuando están escribiendo un mensaje por WhatsApp ponen XD, utilizan emojis, ponen un meme, ¿verdad? Digo, no sé si es el caso de ustedes, pero también me ha tocado que lo utilizan cuando hacen un trabajo, una tarea. Y es como, y ahí sí yo les llamo la atención, les digo, a ver, ese tipo de elementos, déjalos para cuando escribes en WhatsApp, cuando escribes en Instagram, cuando escribes en redes. Aquí en los trabajos de clase, que es un contexto formal, utiliza el lenguaje escrito de manera correcta. A veces, en el caso de mis alumnos, ellos me han dicho, profe, discúlpeme, o sea, no lo hago intencionalmente, sino que lo hago ya sin querer, o sea, en automático, porque así estoy acostumbrado a escribir.
y no está mal, sino que todavía no han aprendido a diferenciar en qué contexto están y cómo se debe de escribir. Pero pues es algo válido, porque la lengua escrita, como les comento, varía según el contexto formal o el contexto informal. ¿Ok? Entonces es algo válido, normal, pero que sí debemos de tener cuidado al momento en que vamos a utilizarlo. Y luego vamos a entrar a otro subtema muy importante que son los cambios lingüísticos de la actualidad. Y aquí nos menciona que el español actual experimenta transformaciones rápidas, especialmente en la lengua oral juvenil y digital. Y esto es algo muy cierto. Hoy en día, gracias a las redes sociales, l- bueno, todos los idiomas, pero en este caso el idioma español sufre transformaciones constantemente y de manera más rápida. A veces que estoy con mis amigos de mi edad, que pues ya estamos arriba de los 20, a veces hablamos de este tema y decimos que quedamos impresionados, sobre todo un amigo y yo, que los dos somos maestros, quedamos impresionados de cómo un día nuestros alumnos están diciendo cierta frase o cierta expresión y al día siguiente ya están diciendo otra. ¿Por qué? Porque ya gracias a las redes sociales, a que escuchan la manera de hablar de otros países o de otros estados de aquí mismo de la República, ya es que hay todo este enriquecimiento lingüístico, este intercambio de palabras y expresiones, y es muy fácil y muy rápido en la actualidad adoptar palabras, adoptar frases, adoptar expresiones de cualquier otro lado que en el pasado, ¿sí? Por eso es que la lengua actualmente está sufriendo transformaciones rápidas, pero principalmente en la lengua oral juvenil y en la lengua oral digital, ¿sí? También recuerdo que cuando daba clase en secundaria, yo tenía una manera de bromear mucho con mis alumnos que de repente les decía, no, ¿cómo les decía? Mm, ay, ¿qué frase solía decirles? Me acuerdo que a veces les decía, ¿qué rollo con el pollo? O sea, como para preguntarles qué pasó, ¿verdad? Y de repente me decían, profe, ya nadie dice eso, ya, profe, ya deje de hablar así. Y, y yo nada más me reía, claro, porque yo lo decía en broma, pero, y yo sé que ellos también bromeaban conmigo porque también ya me conocían, pero sé que tenían razón en expresarse de esa manera o en decir eso, porque es una realidad. O sea, cada vez más nuestro español va sufriendo transformaciones, tanto en la pronunciación, en el vocabulario, en la gramática, que pues nuestra manera de hablar hoy en día es normal que al día de mañana se vaya volviendo obsoleto y que tengamos que irnos actualizando a la nueva manera de hablar, ¿sí? De, pues de las nuevas generaciones, porque es también la transformación o los cambios que está sufriendo el español actual, ¿sí? Ahora, también aquí nos comentan que se observan cambios fonéticos, morfosintácticos y léxicos, perdón, como la relajación en la pronunciación y la inclusión de anglicismos y neologismos derivados de la cultura digital y el activismo, ¿sí? O sea, los cambios lingüísticos que vemos en la actualidad se ven reflejados en estos aspectos, en los fonéticos, en la pronunciación. Hoy en día es algo normal, habitual, que haya cambios en la pronunciación de algunas palabras, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes, por ejemplo, aquí en Monterrey se utiliza mucho de, compa, cuando en realidad es, compadre, pero es, compa, ¿sí? O sea, ya compadre ya no se utiliza tanto, lo que se utiliza más es compa, ¿sí? O por ejemplo, pásame el cel, ¿sí? Que en lugar de decir celular. O sea, se utiliza mucho esta, este cambio en la manera de pronunciar las palabras porque se hace esta elisión de sonidos, este corte en la manera en cómo pronunciamos. Y esto es un cambio que se está dando día con día. O sea, es algo que ya se está volviendo normal, ¿sí? Ahora también.
en aspectos morfosintácticos, como lo que es la reducción de estructuras en oraciones, como por ejemplo, hay personas que en lugar de decir voy al cine, dicen voy cine, ¿sí? O por ejemplo, cuando, cuando una persona está diciendo voy a comer tacos y hamburguesas y coca. Si nosotros somos eh, estrictos y apegados a la norma académica, se deberían de utilizar eh, conectores para esta oración. Voy a comer tacos, también una hamburguesa y, no sé, puedes meter algo así como y no sé, y luego una coca. O sea, pero ahora se está reduciendo la estructura de las oraciones. Y esto es algo también que está sucediendo a nivel morfosintáctico, es decir, a nivel en cómo están estructuradas las oraciones que hoy en día decimos. ¿Sí? Y también otra cosa, otro cambio que se está dando en la parte morfosintáctica es lo que es la, el uso no formativo de las formas verbales. O sea, por ejemplo, ¿a qué me refiero con el uso no normativo? Que hoy en día se está permitiendo que los verbos se digan de una manera que no debería de ser, como por ejemplo, hiciste, que se le agrega la S al final. Pues en sí la S no la lleva al final, pero es una manera de pronunciar una palabra y de escribirla que se está volviendo normal, que no debería de ser, pero se está volviendo normal. O por ejemplo, el famoso me prestas, ¿sí? Que en sí debería de ser me prestas. Y a mí me ha tocado ver alumnos que sí lo escriben así, ¿ok? Entonces, ese es otro cambio que también se está dando en la parte de la morfología y la sintaxis. Otro también es el cambio en el uso de pronombres, como por ejemplo, en lugar de decir lo vi, es decimos le vi, ¿sí? Le escuché, le comí, en lugar de decir lo comí, lo escuché. Entonces, también en este tipo de pronombres o en este tipo de oraciones también surgen estos cambios, ¿ok? En la parte de la morfología y la sintaxis. Ahora, también se da a nivel léxico. Y a nivel léxico nos referimos primeramente a los anglicismos este, que como les comentaba ahorita, que son estas palabras que adoptamos de otros idiomas, del español, del francés, del italiano, del chino, pero por ejemplo, o el más habitual, del inglés. Pero también con la inclusión de nuevos términos, de los neologismos que que se están incorporando a nuestro vocabulario debido a las nuevas tendencias, como por ejemplo antes, pues no existía el término influencer, pero ahora existe gracias a que ahora hay esta tendencia de personas que influyen en otros por medio de las redes sociales, gracias a sus actividades, a sus creencias, ¿verdad? A sus ideas. O por ejemplo, antes no existía el término hackear, pero ahora como es algo que lamentablemente está sucediendo en la actualidad, que no es legal, pero pues es una actividad que ya se está volviendo eh, normal de ver que suceda, pues ya se agregó este nuevo término a nuestro vocabulario, ¿sí? De hecho, yo me acuerdo cuando trabajaba en en la universidad en la que estaba, yo recuerdo que platicaba con un compañero y platicábamos sobre la taxonomía de Bloom. No sé si ustedes la conocen, que es esta lista de verbos que se pueden utilizar de acuerdo al nivel cognitivo o al nivel de desempeño que queremos que el alumno logre. Principalmente estos verbos pues, se utilizan para la redacción de competencias, de objetivos de las materias. Este, y nosotros pues teníamos, utilizábamos la taxonomía de Bloom y pues teníamos la lista de todos los verbos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que platicaba con este compañero y este compañero me decía algo que yo no había considerado, pero que es muy cierto y que es algo que ya
las instituciones educativas debemos de empezar a considerar porque ya se está volviendo una realidad. Y él me decía, me decía, oye, ¿sabes qué? Yo creo que a la taxonomía de Bloom se le deben empezar a incorporar verbos que ya existen, pero que ahora tienen un significado diferente debido a las nuevas prácticas, a las nuevas tendencias que hay gracias a las redes sociales o a los medios digitales, más bien. Y sí es cierto, porque por ejemplo, hoy en día utilizar la palabra navegar ya no es solamente para utilizarla en un contexto de marítimo, ¿sí? O de actividades de la marina, ¿sí? O de transporte, sino que ya hoy en día es un verbo que puede ir aplicado al uso de redes sociales, como navegar en Internet, navegar en Google, navegar en Instagram, navegar en fuentes digitales. Entonces, ya es un verbo que ya cobra otro significado dependiendo del contexto en el que se utilice. Y esto gracias, pues, a la cultura digital que tenemos en la actualidad, ¿sí? O, por ejemplo, lo que es... a lo mejor en algún momento sí se agregan verbos como estoquear, que tenemos, que es ver, que nosotros conocemos como ver el perfil de alguien, en este caso en redes sociales, pero no sería descabellado que en algún momento se llegue a agregar al vocabulario de verbos que nosotros utilizamos en la actualidad, que de hecho ya forma parte de nuestro vocabulario, pero no está reconocido como tal, que forme parte del vocabulario, o sea, no está reconocido como tal por la Real Academia Española. Entonces, son verbos que se pueden ir incorporando gracias a toda esta cultura digital que tenemos hoy en día y son cambios que van a ir sufriendo, que va a ir sufriendo, perdón, nuestro español actual, ¿sí? Y bueno, pues ahora vamos con otro tema. Ya, bueno, se me pasó comentarles porque creo que no agregué ese punto en la presentación, solamente déjenme, sí, volviendo un poquito para acá al punto anterior, antes de empezar con el nuevo tema, eh, también se han dado, además de cambios en el léxico, en la pronunciación, en la gramática, también se han dado cambios en lo que es en aspectos pragmáticos y discursivos, es decir, en la manera en que solemos comunicarnos a través del lenguaje escrito. Por ejemplo, hoy en día solemos utilizar mucho los emojis, los GIFs, los stickers, incluso más que las palabras, pero también cuenta como una manera de comunicarnos, ¿sí? A través de una descripción gráfica, ¿sí? En este caso, a través de imágenes como emojis, como GIFs o como stickers, que son herramientas que nos permiten las redes sociales utilizar para poder comunicarnos. Pero también eh, tenemos otra manera de comunicarnos muy característica en la actualidad y que es otro cambio que sufre nuestra lingüística, como lo es a través de los textos digitales, en donde utilizamos los signos de puntuación y las mayúsculas para dar un significado o una expresión emocional. Por ejemplo, cuando alguien escribe totalmente en mayúsculas, uno entiende que esa persona le está gritando, pero de manera escrita, ¿verdad? O por ejemplo, así como hoy en día nosotros cuando vemos un signo de interrogación sabes que es pregunta, ¿sí? Pero cuando alguien le pone signos de admiración a una palabra, quiere decir que está enfatizando algo de lo que te está hablando, ¿sí? O por ejemplo, me acuerdo que en una ocasión estaba platicando con mi esposa cuando éramos novios por WhatsApp y me acuerdo que pues yo le estaba escribiendo y cada vez que terminaba un mensaje le escribía un punto y de repente me pregunta, oye, ¿estás enojado? Y yo, no. Le dije, no, ¿por qué me preguntas? Y me dice, no, es que yo he visto que cuando las personas están enojadas empiezan a escribir con puntos, o sea, al final de los mensajes. Y digo, le pregunto, ¿por qué? Me dice, no, pues porque están escribiendo más serio, entonces a lo mejor algo está pasando, están enojados o están preocupados.
Y le dije, no, pues yo pues, estoy escribiendo con punto porque pues sé que es la manera correcta de escribir, ¿no? Y, perdón, que estaba aquí prendiendo el clima. Entonces, pues hoy en día, incluso a signos ortográficos como estos, como el uso de las mayúsculas, como el uso de los puntos, pues también, o sea, ya tienen una representación emocional en los mensajes que escribimos. Y es algo, es otro cambio que pues antes no existía, pero que ahora surge gracias a esta manera de comunicarnos a través de las redes sociales. Y también que ahora existe una nueva manera de narrar, de contar anécdotas, de contar experiencias o simplemente de contar lo que uno siente, lo que uno piensa. Anteriormente era a través de poemas, de cartas, de cuentos, de historias, novelas, escritos en prosa, o sea, la manera habitual de escribir, ¿verdad? Pero ahora no, ahora a través de redes sociales, pues se utiliza mucho lo que es el abrohilo, que es esta serie de imágenes que uno va poniendo para ir contando una historia. O como por ejemplo el storytelling en Instagram, las historias, ¿no? O sea, yo me ha tocado ver amigas, principalmente, me ha tocado ver en mujeres, en hombres no mucho, pero también se da, pero me ha tocado ver en mujeres que en Instagram eh, de repente tienen como 20 historias subidas en su cuenta y en las 20 historias te van contando una anécdota que sucedió en 5 minutos. O sea, y es sorprendente que logran contarte toda una historia a través de todas estas pequeñas viñetas de llamadas historias que pueden utilizar en Instagram. Entonces es otra manera de contar una anécdota o una experiencia. O, por ejemplo, a través de los videos, los videoclips que se hacen en TikTok, esa es otra manera de contar una anécdota, de realizar un discurso, ¿sí? Una narración. O sea, ya no es necesariamente el escrito en prosa, sino que ahora también ya puede, o es necesariamente decirlo de manera oral, sino que ya es algo que uno puede contar a través de diversos medios o de diversas maneras. Entonces, eh, esto es otro cambio que sufre pues nuestra lengua actual. Y bueno, ahora sí ya vamos a ver el último tema que corresponde ahora sí a la clase 16. Como les comenté, en esta sesión íbamos a ver dos clases. Y pues bueno, tenemos lo que son las aportaciones y políticas lingüísticas. Y pues vamos con el primer punto. Y nosotros tenemos que las lenguas que aportaron principalmente el español, pues son las lenguas clásicas, empezando por el latín, que es la base del español, aportando la mayor parte del vocabulario. Nosotros, si nosotros nos ponemos a estudiar la etimología de nuestro vocabulario, esta ciencia que estudia el origen de las palabras, nos vamos a dar cuenta que la mayor parte del vocabulario español, su etimología proviene del latín, ¿sí? Como por ejemplo la palabra tierra, en latín es terra, en el español pues se agrega la vocal i y se le da pues este nuevo cambio a esta palabra, pero es solamente un ejemplo de muchos ejemplos que ustedes pueden encontrar de las palabras del español que provienen de latín. Y esto también es algo que ya vimos en las primeras sesiones de este curso, en donde vimos que el primer imperio que llega a Hispania, pues es el Imperio Romano, ¿no? Y con ellos llega lo que es la lengua latina. Entonces, lo que era Isla Hispania, que hablaba la lengua celta, la lengua de los iberos, ahora sufre un proceso de latinización en donde ahora todo el territorio de Hispania comienza a hablar latín. Pero también tenemos otra aportación de otra lengua clásica como lo es el griego, que el griego principalmente influye en términos, en palabras para el vocabulario de la ciencia, de la tecnología, como algunos ejemplos que aquí nos demuestra, como la biología y la democracia. Y también otra lengua que influyó pues es el árabe. ¿Por qué? Recordemos que perdón, recordemos que durante 8 siglos, o sea, durante 800 años, los musulmanes tuvieron presencia en el territorio de Hispania, ¿sí?
y esto provocó que Hispania ahora fuera conocida como la Hispania musulmana, en donde no solamente hubo una influencia en la cultura, en la religión, en la política, sino que también hubo una influencia en la lingüística, ya que los árabes influyeron mucho en la manera de hablar de los hispanos, ¿ok? Y esto provocó que se adoptaran más de 4.000 palabras árabes que hasta el día de hoy seguimos utilizando, como términos como los de almohada, azúcar, que son ejemplos de la herencia que se tiene de esta lengua árabe. Así que ya tenemos el latín, el griego y el árabe, pero ahora también tenemos lo que es la influencia como de lenguas indígenas americanas, que esto se da pues tras la conquista del continente americano, cuando los españoles llegan o descubren América en 1492 y al llegar ahí y al explorar este continente pues se encuentran con pueblos indígenas con los que empiezan a socializar, empiezan a convivir, empiezan a vivir también con ellos, porque recordemos que también hubo algunos españoles que se quedan a vivir en el continente americano y pues todo esto da a un choque de diferentes lenguas en donde ambas tienen influencia la una con la otra, ambas adoptan palabras de una y de la otra y nosotros pues en este caso el español adopta palabras indígenas que hoy en día nosotros conocemos también como indigenismos que se quedaron, llegaron para quedarse en el español que hoy en día hablamos. Palabras como chocolate que provienen del náhuatl y pampa del quechua, lo cual pues enriqueció nuestro léxico, ¿verdad? Y más palabras que podemos decir como el aguacate, como el metate, el mecate, como huerco, como, ¿qué más? Como cacao, ¿sí? Y más palabras que podemos nosotros hoy en día hablar sin saber que son indigenismos, pero que son indigenismos y que pues fueron aportación de las lenguas indígenas. Entonces, podemos decir que hablando históricamente, nuestro español realmente ha tenido una gran aportación de diversos territorios, como lo es el árabe, como lo es el romano a través del latín o el griego, ¿sí? Entonces, realmente nuestro español está muy enriquecido por muchas lenguas que yo creo que si no hubiéramos conocido la historia, pues no sabríamos de dónde viene todo el vocabulario que hoy en día nosotros utilizamos. Y pues también hasta en la actualidad nuestra lengua española pues sigue teniendo aportaciones como lo es a través de las lenguas modernas. Aquí nos menciona que el español ha recibido préstamos recientes del francés e inglés. Palabras como Wi-Fi, marketing y chef son ejemplos de la continua evolución del idioma en la era moderna. O sea, son palabras que apenas se acaban de adaptar o adoptar más bien a nuestro vocabulario, que anteriormente no estaban, pero gracias a esta conexión que tenemos en la actualidad, pues es que nosotros podemos tener una mayor aportación a nuestra lengua. Y nosotros también como hispanohablantes también podemos aportar a otras lenguas, ¿sí? Como en el caso de los estadounidenses, que ellos eh, en la actualidad parte de su vocabulario está taco, nacho, ¿qué más? Mostacho, o sea son palabras que ellos también han adoptado de nosotros por la cultura que han conocido de cada uno de nosotros. Entonces, por esa razón es que todavía en la actualidad nuestra lengua sigue teniendo aportaciones, en este caso por lenguas modernas. Y pues también debemos conocer lo que es la política lingüística que tiene nuestro español, que esta política lingüística está relacionada o está bajo la responsabilidad de lo que es la Real Academia Española, que como ya lo hemos visto en clases anteriores, pues es esta institución que se funda en 1713 por Juan Manuel Fernández, en donde lo que se busca es regular el uso del español, ¿sí? O sea, regularlo en el sentido de cuidar que se utilice de manera correcta, cuidar que se lleven a cabo las correcciones de acuerdo a la norma académica
que tiene esta academia y también tiene su propio lema, el cual es limpia, fija y da esplendor. Y esto es algo muy cierto. Sí, o sea, la Real Academia Española lo que quiere es limpiar el español, sí, de todas sus equivocaciones y errores que pueda tener en cada una de sus áreas, como la gramática, como la fonética, como la ortografía, la sintaxis, el léxico, que se fije en el sentido de que se utilicen las reglas de acuerdo a la función de cada una de las palabras, de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que se quiere comunicar y que se le dé un esplendor, es decir, que se le dé un mayor valor, un mayor reconocimiento y una mayor formalidad al español. ¿Ok? Y luego tenemos lo que es la evolución hacia una visión panhispánica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una visión panhispánica? Es decir, que se tiene una visión para todos los países de habla hispana. Y aquí nos menciona que la Real Academia Española colabora con la Asamblea de Academias de Lengua Española, que aglutina o más bien que tiene academias de 23 países hispanohablantes. O sea, en esta organización llamada ASALE, tiene un conjunto de 23 academias, o más bien academias para 23 países hispanohablantes. Y esta unión promueve una norma que reconoce variantes regionales del español. O sea, estas academias fueron creadas para cada uno de estos países hispanohablantes, que cada uno tiene su propia variante del español, y cada una de estas academias pues está en cada uno de estos países para revisar que cada una de estas variantes sean permitidas, sean habladas por sus habitantes, pero siguiendo, respetando y utilizando lo que es la norma académica de la Real Academia Española. O sea, prácticamente estas academias están para eh, revisar, vigilar que el español se esté utilizando correctamente de acuerdo a su variante. Y aquí tenemos algunos ejemplos de acciones panhispánicas. Aquí la Real Academia Española ha incorporado términos de América en el diccionario de la lengua española. Términos como chamba y guagua reflejan la diversidad del español, ¿sí? O sea, un medio utilizado para garantizar que, sin importar la variante del español, se conozca la diversidad lingüística del español, es el diccionario de la lengua española, que en el diccionario de la lengua española se pueden encontrar todas las palabras que se utilizan en el español, y este instrumento del diccionario de la lengua española sirve para cada una de estas regiones hispanohablantes y que tienen su propia variante del español, para que conozcan toda esta diversidad léxica que existe en el español. Y ya por último tenemos lo que es el Instituto Cervantes, que este instituto fue fundado en 1991, el cual promueve el español en todo el mundo. O sea, su función es eh, dar, dar a conocer el español por todo el mundo, que el español sea internacional, que se conozca, que se hable, que se utilice de manera correcta. Y para eso ofrece recursos para la enseñanza del español y gestiona exámenes de certificación, como el DELE, que son estos exámenes que certifican a toda aquella persona que quiera comenzar a hablar español, ¿sí? Español en general, ¿sí? No necesariamente un español en específico, no necesariamente una variante del español, sino el español en general que todos hablamos en la actualidad. Y esto se da debido a que pues, el español es la lengua más hablada por más hablada por número de hablantes nativos. Más de 500 millones de personas hablan español en todo el mundo. Es la lengua oficial en 21 países. Les estoy comentando algunos datos que ahorita se me olvidó comentarles sobre este punto. Y pues también es la lengua oficial o cooficial en organismos internacionales como la ONU, como la OEA y la UNESCO. También en Estados Unidos hay más de 40 millones de hispanohablantes, y esto se debe a la migración.
ya que recordemos que gracias a este proceso de migración, pues hay muchos latinos, americanos que se están mudando a Estados Unidos y eso hace que el sector de gente que habla español crezca, ¿sí? De hecho, hace 2 años tuve la oportunidad de he viajado a San Antonio, Texas, y ahí pues me ha tocado conocer gente que habla español. De hecho, gran parte de la gente de ahí habla español, pero también hace 2 años tuve la oportunidad de ir a California, a Los Ángeles, y recuerdo que quedé muy impresionado y es una historia muy chistosa, porque recuerdo que me quedé en un Airbnb. Entonces un día salgo del Airbnb, estaba ahí en la calle y de repente veo que pasa un señor. Entonces dije, mira, pues un estadounidense, una persona de aquí de California. Le voy a saludar en inglés. Y le dije, hello, good morning. Y me da mucha risa porque me dice, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y yo, ay, perdón. Y ya le hablé en español. Pero me quedé impresionado y luego ya iba yo con mi familia y a nosotros nos estaba atendiendo una persona de Salvador, una salvadoreña. Y esta persona que también habla español, es latina, nos dice, no, es que aquí en California mucha gente es latina, mucha gente habla español. O sea, donde tú vayas, tú vas a ver gente que sí o sí te va a hablar español. ¿Por qué? Porque aquí ya ha crecido el número de personas que hablan español que vienen de América Latina y que han venido a hacer su vida aquí a California. Y eso es algo que todavía sigue creciendo, todavía sigue en aumento, gracias a este proceso de migración en donde muchas personas se van a Estados Unidos pues para vivir el sueño americano o para dar una mejor calidad de vida a sus familias. Entonces, por esa razón es que el español ha crecido en Estados Unidos y hasta el día de hoy se tiene la cifra de que hay más de 40 millones de hispanohablantes. También ha aumentado el interés del español en Brasil, en China, Filipinas, África y Europa. Y la lengua española se expande también a través de la música, el cine, el internet y los negocios. O sea, también podemos ver que hay música, hay cine del español, ¿sí? O sea, escritos o dirigidos, producidos en la lengua española y que se da a conocer en otros países, ¿sí? Que no necesariamente son hispanohablantes, que pueden ser países como Estados Unidos, como China, como Francia, como Italia, en donde conocen la lengua española a través de estos medios de entretenimiento. Y pues bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este tema que ya fue el último de este curso y pues voy a pasar a explicarles lo que es la evaluación final. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que van a realizar como evaluación final. Solamente denme un momento. Ok, bueno, como evaluación final, ya se los había comentado, yo quiero que ustedes me realicen un ensayo reflexivo con sus propias palabras. ¿De qué va a tratar el ensayo? Sobre la historia general del español, ¿sí? En este ensayo ustedes van a abarcar todo lo que estuvimos viendo en este curso. ¿A qué me refiero con abarcar? Me refiero a lo siguiente. Bueno, en su ensayo ustedes van a poner la portada como ya normalmente lo hacen, pero en el ensayo el enfoque principal va a ser que ustedes me contesten esta pregunta. ¿Por qué es necesario conocer la historia general del español para la comprensión y uso del idioma? ¿Sí? O sea, ¿por qué es necesario que yo, que hablo español, conozca su historia? ¿De qué me sirve? ¿Cómo me puede ayudar a comprenderlo y a usarlo de manera correcta? ¿Sí? Esa es la pregunta que yo quiero que ustedes me contesten. Y para eso necesitan abarcar, recapitular, recordar todo lo que hemos visto en este contenido. Este ensayo es un ensayo pues a manera de conclusión, a manera de cierre de todos los temas que hemos visto. Claro,
Yo sé que no me pueden agregar todos los puntos, todos los temas que vimos, pero sí yo quisiera ver que ustedes me muestren en este ensayo por qué consideran que es necesario que conocieran, que aprendieran la historia general del español para que comprendieran y utilizaran este idioma. O sea, ¿por qué es necesario? O sea, yo quiero que ustedes me contesten esa pregunta y que me la contesten considerando los contenidos vistos en clase, ¿sí? Que me la contesten incluyendo 4 citas, pueden ser textuales o parafraseadas, que ahorita les voy a explicar un poquito esto, y que me la contesten mínimo en 2 cuartillas, máximo 4, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes me contesten esta pregunta. Igual, si quieren, al momento que ustedes hagan el ensayo, me pueden dejar la pregunta así como está aquí. Y ya ustedes con sus propias palabras, con sus reflexiones, me van respondiendo la pregunta. Como les comentaba ahorita, es un ensayo a manera de reflexión. O sea, yo quiero que ustedes, con todo lo que ya aprendieron, lo que ya conocieron, lo que ya descubrieron, yo quiero que ustedes ahora sí me digan por qué es necesario que conozcan la historia general del español. ¿De qué les va a servir en la comprensión y en el uso de este idioma? Y eso es lo que yo quiero que ustedes me hagan en este ensayo. Quiero que me incluyan 4 citas. Les iba a pedir 5, pero pues como soy buena onda, solamente les voy a pedir 4. Y pueden ser citas textuales o parafraseadas. No sé si anteriormente ya han trabajado con citas, espero que sí. En caso de que no, nuevamente muchachos, les recuerdo esta página de Normas APA. Igual, cuando les publique las instrucciones, perdón, del ensayo en la plataforma, les voy a pegar el link de esta página como pues, siempre lo estaba haciendo. Y ustedes pues se van a ir a esta página, se van a ir a citas y se pueden ir aquí al menú en citas y les va a aparecer este pequeño menú donde vienen 3 opciones: cita textual, citas parafraseadas. Aquí si se fijan en cita textual vienen menos de 40 palabras, más de 40 palabras. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de citas textuales: las que tienen menos de 40 palabras y más de 40 palabras. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una cita textual? Es cuando en tu trabajo, en este caso en el ensayo, tú quieres poner la información que encontraste en una página de internet, en un artículo, en una revista, en un libro, y tú quieres ponerlo tal cual con las mismas palabras del autor. Eso es una cita textual. Cuando respetas las palabras que utilizó el autor para comunicar una idea, para explicar una idea, para transmitir un mensaje. Eso es una cita textual. Solamente tienes que revisar si tiene menos de 40 palabras o más de 40 palabras. Por cierto, ahorita me acordé, se me olvidó mencionarles, además de los contenidos que vimos en clase, ustedes también pueden consultar páginas de internet, pueden ver videos, pueden checar algunos artículos, algún libro que les haya servido. Lo pueden hacer, o sea, no hay ningún problema. Lo importante es que me respondan esta pregunta que les hago en el ensayo. Y bueno, pues aquí está lo del sitio textual, menos de 40 palabras. Y aquí viene cómo realizar un ejemplo de una cita corta, ya sea narrativa, en donde pongas este, el nombre del autor al principio, el año, el número de páginas, si es que tienes, si no, pues no hay ningún problema. Este, o si lo quieres poner entre paréntesis. Y aquí pues también viene abajo algunas preguntas o comentarios, dudas que a veces se tiene sobre la elaboración de citas textuales. Entonces viene este ejemplo de menos de 40 palabras, que es una cita corta, o más de 40 palabras, que ya vendría siendo una cita larga, ¿sí? Y aquí ya viene pues cómo incluir estas citas, y luego vienen las parafraseadas, que aquí es ya cuando tú eh, viste una información que te gustó, que va de acuerdo a lo que tú estás explicando en tu ensayo, pero quieres explicarlo con tus propias palabras. Entonces ya tú te vas a basar en la elaboración de citas de parafraseo o de paráfrasis,
que aquí ya viene cómo elaborarlas, que por lo regular es solamente el nombre del autor y el año y entre paréntesis. O también puede venir el número de página de acuerdo al tipo a cómo vais a realizar la cita. ¿Ok? Entonces, así es como pueden realizarla. La verdad es que aquí los ejemplos que te da están muy sencillos de comprender y muy fáciles para elaborarlos. Así que, pues de esta manera ustedes estarían realizando su ensayo. Recuerden considerar los contenidos vistos en clase, incluir 4 citas. Pueden ser 2 textuales, 2 parafraseadas, pueden ser una textual, 3 parafraseadas, como ustedes quieran. Lo importante es que se incluyan 4 citas. ¿Ok? Y pues que tenga una extensión mínima de 2 cuartillas y máximo 4, sin considerar la portada y sin considerar la bibliografía, solamente considerando el contenido del ensayo. ¿Ok? Y ya pues al final la bibliografía en formato APA y listo. Ya ustedes tendrían su ensayo listo ya para entregarlo. Recuerden, tienen hasta el día 30 de abril para entregarlo. En caso de que haya un cambio en la fecha, se los hago saber en el grupo, pero pues esperemos que no. Este, y pues sí es muy importante, muchachos, que realicen esta evaluación final, porque esta evaluación final tiene una puntuación de 40 puntos. O sea, vale 40 puntos. Es lo que más vale de su calificación. Si no la realizan, pues se quedarían con un 6 y estarían pues reprobados en la asignatura. Entonces, por lo mismo, es muy importante que realicen esta evaluación. ¿Sí? No se les vaya a olvidar. Si tienen alguna duda, algún comentario, me lo pueden hacer saber y con gusto pues les ayudo con sus dudas. Y pues bueno, eso es en cuanto a la evaluación final. Recuerden que también tienen la actividad del cuestionario y pues sería todo lo que estarían realizando ya al final pues de este curso. Y pues por mi parte sería todo también. Como su maestro, pues les agradezco mucho por el tiempo, por la atención, por su disposición en cada una de las clases, en la elaboración de las actividades, los proyectos. Sé que no he estado revisando las tareas y las actividades. Sí las he estado viendo lo que han entregado y la verdad ha estado muy bien. Solamente me ha faltado ya ponerme a revisar y en estos días lo voy a hacer ya para que ustedes pronto obtengan su calificación. Les ofrezco una disculpa, la verdad, por ese detalle. Ahorita ustedes pues no están para saberlo, ni yo para decírselos, pero sí les doy un poquito de contexto. Como estoy ya próximo a casarme, pues he estado con preparativos de la boda y se me ha complicado con esto del curso, con mi trabajo actual, pues el estar ahí dándoles seguimiento a diario como debe de ser. Entonces sí les ofrezco una disculpa, pero en estos días pues voy a estar revisando ya sus tareas, sus proyectos, para que ustedes pues ya vayan viendo qué calificación van a obtener. Y pues les agradezco de verdad mucho por el tiempo que dedicaron a este curso, que yo espero que haya sido de su agrado en cuanto al contenido, en cuanto a las actividades que hicieron, los proyectos, que les haya ayudado a comprender muy bien lo que es el idioma español, que haya quedado claro todo lo que estuvimos viendo en clase. Si en algún momento se me ocurrió, digo, se me salió decir algo, una información incorrecta, les ofrezco una disculpa. La verdad es que abordar un tema de historia no es tan fácil, es algo complejo porque es mucha investigación y a veces mucha investigación, mucha lectura, pues puede causar que te confundas o que te equivoques en algún dato. Entonces, les ofrezco una disculpa y de verdad les agradezco mucho también por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta aula virtual, de poder impartirles esta clase, que para mí, pues la verdad ha sido una experiencia muy bonita, muy bendecida también. Y pues le agradezco mucho a Dios la oportunidad de coincidir con ustedes. Espero que más adelante podamos coincidir en alguna otra asignatura. Bueno, espero que sí les haya quedado ganas de que podamos coincidir. Y pues muchas gracias por todo este tiempo. Se los agradezco mucho y también les agradezco mucho por la evaluación que van a realizar, que yo sé que ustedes pues van a ser sinceros en esta evaluación. Y pues nada, me despido, y les agradezco nuevamente por toda su atención y su tiempo. Nos estaremos viendo pronto, que Dios les bendiga, les deseo mucho éxito en su carrera, espero que lleguen a la meta
y pues síganse esforzando como lo han estado haciendo hasta el día de hoy. Me despido y nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.